este capítulo veremos combinatoria. Combinatoria es la rama de la matemática que nos permite calcular de cuántas maneras va a ocurrir algo sin tener que estarlo contando. De acá hay dos aspectos fundamentales, el principio aditivo y el principio multiplicativo. El aditivo se refiere cuando hay un o. Por ejemplo, si a una persona le dices, te voy a regalar una polera o un pantalón, tienes 5 poleras distintas para elegir o 3 pantalones de 3 modelos distintos. Entonces, como la persona va a elegir una cosa o la otra, tiene 8 posibilidades. O sea, tiene un abanico de 8 posibilidades. Entonces se suman 5 más 3, 8. Mientras que en el principio multiplicativo es cuando hay un i. Tú le dices, vas a elegir un pantalón y una polera. Entonces, en ese caso multiplicaríamos 5 por 3, 15. Y esas son la cantidad de posibilidades que tiene. Entonces, el o va con el aditivo. El principio aditivo es cuando en el enunciado hay un o. Vas a elegir una cosa o la otra. Y el principio multiplicativo es cuando hay un i. Por ejemplo, si tú entras a una cafetería y vas a elegir entre 4 tipos de café, espresso, cappuccino, americano, cortado, 4. Y lo vas a acompañar con 3 tipos, media luna, queque, galleta. Entonces, si vas a elegir una cosa y la otra, serían 4 por 3, 12. Hay 12 posibilidades. Pero si tú le dices, mira, tengo solo para que te tomes un café o un acompañamiento. O, ahí sumamos, 4 más 3, 7. Por ejemplo, en una tienda tienen poleras que son de 4 tallas. Es small, S, M, L y XL, por ejemplo. 4 tallas distintas. Y las poleras son manga larga o manga corta. O sea, hay 2 posibilidades de manga. Y tenemos 5 colores a elección. Entonces, en total, tendríamos un espectro de 4 tamaños de polera. Después, la longitud de la manga son 2. Y hay 5 colores. Entonces multiplicamos 4 por 2 por 5. Eso nos da 4 por 2, 8, 8 por 5, 40. Hay 40 posibilidades distintas. Quiere decir que si lo publicamos en una página web poniendo todos los colores distintos, todos los tipos de mangas que hay y todas las tallas, tendríamos 40 productos distintos. El factorial de un número. Si tenemos 3 factorial, eso es 1 por 2 por 3. Entonces, el factorial de un número se define como el producto de los números naturales desde el 1 hasta el número que está indicando el factorial. Por ejemplo, 5 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Eso es 120. Una permutación simple es cuando queremos ordenar n objetos en línea. Y se calcula haciendo n factorial. Eso es una permutación. Esto lo podemos entender de la siguiente forma. Supongamos que tengo 5 objetos distintos y los quiero ordenar. Supongamos que tengo 5 casillas. El primer objeto tiene 5 posibilidades. El segundo tiene 4 posibilidades para ubicarlo en las casillas. El otro 3, el otro 2 y el último queda con una posibilidad. Por el principio multiplicativo, la forma de ordenarlo sería multiplicando todas estas posibilidades. O sea, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso es 5 factorial. O sea, la forma de ordenar estos 5 objetos es 5 factorial. Y eso se conoce como una permutación simple. Veamos un ejemplo de permutación. Supongamos que tenemos una familia compuesta por sus 3 hijos y los 2 padres. Y yo quiero sacar una foto y quiero que se ordenen. Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar si los padres tienen que quedar juntos? Entonces tenemos los 3 hijos y los 2 padres. Entonces, si quiero ver de cuántas formas se pueden ordenar de modo que el papá y la mamá queden juntos, ponemos al papá y la mamá como una sola cosa, una sola persona, y tendríamos 1, 2, 3, 4. Serían 4 personas a permutar, porque el papá y la mamá lo estoy considerando como 1. Entonces permuto los 4, 4 factorial, y lo multiplico por la permutación de los padres. Así que sería 4 factorial por 2 factorial. 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 y por 2 factorial que es 1 por 2. Y eso me da 48.
Así que hay 48 formas de que se puedan ordenar. Otro ejemplo de permutaciones. Supongamos que tengo en un librero 3 libros de física, 2 de química y 3 de biología. Y quiero ordenarlos de tal forma que los de una misma ciencia queden juntos. Entonces, para eso, los de física los dejo todos juntos, los tomo como uno solo, los de química también y los de biología también. Entonces, permuto las 3 ciencias, eso es 3 factorial. Ahora multiplico por la permutación de los libros de física por 3 factorial, por la permutación de los de química por 2 factorial, y ahora permuto los de biología por 3 factorial. Y ese resultado me da la cantidad de formas en que puedo ordenar los libros de tal manera que queden los de la misma ciencia juntos. Ahora, si se tratara de una permutación con repetición, por ejemplo, si tengo 4 bolitas rojas y 3 blancas, entonces la forma de ordenarlas ya no es 7 factorial, porque si yo cambio de lugar algunas bolitas rojas, va a ser la misma ordenación. Lo mismo pasa si cambio de lugar algunas blancas. Entonces, ¿cómo se calcula ahí? Se coloca 7 factorial y se divide por 4 factorial por 3 factorial. Entonces, una permutación con repetición sería, por ejemplo, si tengo n objetos, n1 de un tipo, n2 de un tipo, np de otro, calculamos la permutación con repetición como n factorial, donde n es el total de objetos, partido por n1 factorial, n2 factorial, y así lo multiplicamos hasta n sub p factorial. Vamos a ver ahora las combinaciones. En las combinaciones es, por ejemplo, cuando tiene 10 personas y voy a elegir 3. Entonces, ¿cuántas elecciones de 3 personas puedo hacer? Eso se llama una combinación. Cuando yo elijo 3 personas, no va a importar el orden. No va a importar si va Pedro, Juan, Luis o Luis, Juan, Pedro. Esa es la misma elección que hemos hecho. Y eso entonces es una combinación simple o una combinación. Y eso se calcula como 10 sobre 3. Eso es 10 sobre 3, se calcula así, como 10 factorial partido por 10 menos 3 factorial por 3 factorial. 10 factorial es el producto de 1 por 2 hasta el 10. 7 factorial es el producto del 1 hasta el 7. Por 3 factorial, que es 1 por 2 por 3. Simplificamos del 1 al 7 y me va a quedar 8 por 9 por 10 partido por 1 por 2 por 3. Simplifico el 2 con el 10, me da 5. El 3 con el 9 me da 3. Así que me queda 8 por 3 por 5. Y eso me da 120. Esto significa entonces que si tengo 10 personas y quiero saber cuántas elecciones distintas de 3 personas o cuántos grupos de 3 personas distintos puedo formar, eso sería 120. En una combinación entonces tengo un total n y voy a elegir k. Voy a elegir k personas de n. Y eso se calcula como n sobre k. En una combinación, esas k personas que estoy eligiendo del total no se van a poder repetir y no va a importar el orden de la elección. Eso es una combinación. Existe también combinaciones con repetición. Supongamos que vas a comprarte un helado, un cono, con 2 sabores. Y tengo 20 posibilidades de sabores. Pero yo me puedo repetir los sabores, por ejemplo, frutilla, frutilla. Entonces voy a elegir 2 de las 20. No me importa el orden, o sea, frutilla, chocolate, lo mismo que chocolate, frutilla, la misma elección. Pero aquí sí puedo repetir los sabores. Entonces, cuando yo voy a elegir, no importa el orden, pero sí se pueden repetir, eso es una combinación con repetición, que se calcula de esta forma. Combinación con repetición de n sería de n sobre k, sería n más k menos 1 sobre k. Entonces, de si los 20 sabores elegimos 2, eso es una combinación con repetición. Y lo calculamos como 20 más 2 menos 1 sobre 2. Y eso me da 21 sobre 2. Y eso lo calculamos como 21 factorial partido por 19 factorial por 2 factorial. Simplificamos el 19 factorial con el 21 factorial y te queda 20 por 21 partido por 2. Y eso me da 210. O sea, hay 210 formas de elegir estos 2 sabores de los 20 que teníamos. Vamos a ver ahora un arreglo o variación.
Es como muy parecido a la combinación, solamente que ahora de las 10 personas que tenemos vamos a elegir 3, pero como elijamos esas 3 personas va a importar el orden. Por ejemplo, si tengo 10 personas y voy a elegir 3 para los cargos de presidente, secretario y tesorero, si cambio el orden entre esas 3 personas va a ser una elección distinta. Por ejemplo, Pedro, Juan, Luis va a ser distinto a haber elegido a Luis, Pedro, Juan. Entonces eso, cuando importa el orden, se llama un arreglo o variación. Un arreglo, por ejemplo, de 10 sobre 3 se calcula como el 10 factorial partido por 10 menos 3 factorial. Y eso sería 10 factorial partido por 7 factorial. Simplificamos el 7 con el 10 y me queda 8 por 9 por 10. Y eso me da 720 elecciones distintas. Esto lo podemos ver de otra forma. Supongamos que tengo 10 letras y voy a formar palabras con 3 letras, que no se pueden repetir las letras. Si no se pueden repetir, entonces la primera casilla puede ser llenada de cualquiera de las 10 letras. La segunda casilla puede ser llenada con cualquiera de las 9 que quedan, porque no las puedo repetir. Así que me queda 9. Y la tercera letra tiene 8 opciones. Así que es 10 por 9 por 8. Exactamente lo que nos dio la fórmula de arreglo. Entonces, en un arreglo es muy parecida a la combinación, pero acá importa el orden. O sea, estamos eligiendo un subconjunto de un total, pero el orden interno de la elección que hemos hecho importa. Entonces, un arreglo de n sobre k es n factorial partido por n menos k factorial. Un arreglo también es llamado una variación. Vamos a ver ahora muestreo. Hay 4 tipos de muestreo. Puede ser con repetición, sin repetición, con orden o sin orden. Si hago un muestreo simple, o sea, tengo un total de personas y lo voy a hacer sin orden y sin repetición, eso es una combinación. Si tenemos n, un total de n, y hago una muestra de tamaño k, entonces la cantidad de muestras posibles es n sobre k, que era la combinación que habíamos visto. Ahora, si se pueden repetir y no importa el orden, es una combinación con repetición. Y eso era n más k menos 1 sobre k. Ahora, si en el muestreo importa el orden y no se pueden repetir, eso es un arreglo o variación, que era un arreglo de n sobre k, era n factorial partido por n menos k factorial. Eso es cuando la muestra importa el orden pero no se pueden repetir. Ahora, si importa el orden y se pueden repetir, entonces si tengo un total de n y elijo k, sería n elevado a k. Y esa sería la cantidad de muestras posibles que puedo hacer con orden y con repetición. En este capítulo vimos el principio multiplicativo y el aditivo. Cuando era un o, en el enunciado lo tomábamos como un aditivo y lo sumábamos. En el multiplicativo lo multiplicábamos cuando había un i. Después vimos los factoriales, que es lo que era n factorial, y eso era equivalente a hacer una permutación. Una permutación de n objetos, vimos que era n factorial. Las combinaciones era cuando de un total elegíamos un subconjunto, pero no importaba el orden y tampoco se podían repetir. Eso era una combinación de n sobre k. Y era n factorial partido por n menos k factorial por k factorial. Una combinación con repetición era de n sobre k, era n más k menos 1 sobre k. Un arreglo o variación es cuando de un total de n elegíamos k, pero importaba el orden interno de la elección. Y eso lo calculábamos como un arreglo o variación de n sobre k, que era n factorial partido por n menos k factorial. Y por último vimos los 4 tipos de muestreo, que eran con repetición, sin repetición, con orden o sin orden. Muchas gracias por haber visto este video. Y si te gustó, por favor, compártelo entre tus amigos.